El siguiente tema que vamos a ver es estadísticos para muestras pequeñas, n menor a 30 para una media, y en este caso utilizaremos TDStudent. Al estudio de las distribuciones muestrales de los estadísticos cuando las muestras son pequeñas, se le llama teoría de las muestras pequeñas. Sin embargo, un nombre más adecuado sería teoría del muestreo exacto, ya que los resultados obtenidos son válidos tanto para muestras grandes como para muestras pequeñas. Sin embargo, aquí entramos en contradicciones en donde algunos autores utilizan TDStudent para muestras grandes y muestras pequeñas y otros, sin embargo, utilizan TDStudent únicamente para muestras pequeñas. Aquí se utiliza la distribución TDStudent y los requisitos, el estadístico de prueba y los valores críticos se resumen a continuación. La muestra es aleatoria simple, se desconoce el valor de la desviación estándar poblacional que es teta, se satisfacen una o ambas de las siguientes condiciones. La población se distribuye de forma normal o n es menor que 30 y aquí tenemos la ecuación general para TDStudent que es la media muestral menos la media poblacional entre la desviación estándar muestral y eso a su vez entre raíz de n. Fíjense bien, aquí yo les voy a dejar en la parte de la plataforma, abajo del tema, les voy a dejar como un resumen que ustedes tienen que imprimir, en donde vienen todos los estadísticos de prueba. Aquí vemos dos estadísticos de prueba para TDStudent, más bien tres. El segundo estadístico, ya ven que el primero es Z, el segundo es para TDStudent para una muestra y aquí viene sus condiciones, digámoslo de esa forma, en donde aquí dice que la desviación estándar es desconocida, n tiene que ser menor que 30 y aquí vemos una serie de hipótesis alternativas, es decir, si nosotros tomamos hipótesis alternativa diferente de, nosotros tenemos que buscar en tablas, aquí tenemos la tabla y también se las dejo en la plataforma para que ustedes las impriman. En la tabla nosotros tenemos que buscar con esta condición dependiendo lo que nosotros utilicemos. Es decir, si nosotros utilizamos una hipótesis alternativa diferente de, nosotros aquí tenemos que regirnos con este criterio de rechazo en donde la TDStudent calculada va a ser, si sale negativa, nosotros lo vamos a tomar como valor absoluto, es decir, aunque salga negativa, se va a tomar como positiva. Y a esto a su vez tiene que ser mayor, la TDStudent calculada tiene que ser mayor a la TDStudent de tablas. ¿Y cómo vamos a buscar TDStudent de tablas? Pues bueno, aquí vamos a utilizar los grados de libertad. Aquí nos dice cuántos grados de libertad vamos a utilizar. Aquí sería n menos 1 grados de libertad. Es decir, si nosotros tenemos una n de 10, nosotros le vamos a restar a esos 10, le vamos a restar 1 y va a ser 9. Entonces aquí tenemos 9 grados de libertad, supongamos, y aquí arriba, en esta parte, nosotros vemos lo que es nuestro nivel de confianza, el cual nosotros vamos a utilizar dependiendo el nivel de significancia que nos dé el problema. Si el problema nos da un nivel de significancia de 0.05, se lo vamos a restar, ese 0.05 se lo vamos a restar a 1 y tendríamos un nivel de significancia de 0.95, que sería esta columna. Entonces, para 9 grados de libertad con un nivel de significancia de 0.05, obviamente restándoselo al 1, tendríamos una TDStudent de tablas de 1.83. Ahora bien, si nuestro valor calculado de TDStudent es mayor al de tablas, si se cumple esto, se rechaza la hipótesis nula. Si no se cumple este criterio, se acepta la hipótesis nula, ¿sí? Es decir, aquí este valor tiene que ser mayor a la T de tablas para poder rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. De lo contrario, si este valor es menor que la T de tablas,
se acepta la hipótesis nula, ¿ok? Entonces, si ustedes utilizan una hipótesis alternativa mayor que o menor que, deben de seguir este criterio. Es decir, si la T de student, en este caso que es mayor que, si la T de student de tablas es mayor, perdón, la T de student calculada es mayor a la T de student de tablas, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Para este caso, menor que, si la T de student calculada es menor a la T de student de tablas, la cual se tiene que tomar negativa, como lo dice aquí, pues se rechaza la hipótesis nula, de lo contrario se acepta. Y ese criterio aquí lo vamos a utilizar para todo lo que ven de todos los estadísticos. Dependiendo de lo que ustedes elijan para la hipótesis alternativa, a la hora de plantear sus hipótesis al inicio del problema, ustedes tienen que ver su criterio de rechazo. ¿Se cumple? Si se cumple, se rechaza la hipótesis nula. Si no se cumple, se acepta la hipótesis nula, ¿ok? Entonces aquí seguimos con esta es toda la tabla que les dejo ahí en la plataforma para que la tengan. Es muy útil porque aquí tiene un resumen de todo lo que tienen que utilizar, de todos los estadísticos que vamos a utilizar en este curso. Y poco a poco también les van a ir apareciendo lo que son las tablas para que ustedes las utilicen, y obviamente aquí yo les voy a enseñar a utilizarlas. Y bueno, si tienen alguna duda, pues ya saben que pueden preguntar. Bueno, vemos un ejemplo. El ejemplo 1 dice: el espesor de las arandelas producidas con una máquina es de 0.050 pulgadas. Para determinar si la máquina está trabajando de manera adecuada, se toma una muestra de 10 arandelas en las cuales el espesor medio es de 0.053 pulgadas y la desviación estándar es de 0.003 pulgadas. Probar la hipótesis de que la máquina está trabajando de forma adecuada usando los niveles de significancia de inciso A 0.05, inciso B 0.01. Entonces, se desea decidir entre las siguientes dos hipótesis, que es hipótesis nula, mu igual, acuérdense que siempre va a ser igual, a 0.05, es decir, la máquina está trabajando de manera adecuada, y hipótesis alternativa va a ser mu diferente de 0.05, es decir, la máquina no está trabajando de manera adecuada. ¿Por qué diferente? Porque aquí el problema no nos dice si está trabajando mejor o peor, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos decir si es mayor o menor que, sin embargo, podemos decir que es diferente, o sea, que está trabajando de forma diferente. Entonces, aquí calculamos con los datos que tenemos ya aquí, acuérdense que tienen ustedes que identificar cuál es su media muestral, su media poblacional y su desviación estándar muestral y su n, y posteriormente sustituirlos en su ecuación, y aquí tenemos ya sustituidos los valores y nos da un valor de 3. Y bueno, para el inciso A, para una prueba de 2 colas, aquí sería 2 colas porque es diferente de un nivel de significancia de 0.05, se adopta la siguiente regla de decisión: aceptar la hipótesis nula si T de student se encuentra dentro del intervalo de menos T, bueno, aquí sería de menos 0.975 a 0.975. ¿Por qué 0.975? Porque ustedes tienen que utilizar, si nos regresamos a su tabla, observen su tabla, el nivel de significancia en este caso de la tabla, en este caso, como es diferente nuestra media, se tiene que dividir entre 2. Es decir, nuestro 0.05 entre 2, y eso sería 0.025. Y ese 0.025 se le tiene que restar a 1 para poder situarse en la tabla. Entonces sería 0.975, y ese 0.975 es el que se va a utilizar. Y utilizando el criterio que ya les mostré en la tabla anterior, donde viene el resumen de sus estadísticos, pues aquí en este caso se va a utilizar una n de 10 menos 1, ¿sí? Y eso ya se los expliqué
ya les expliqué por qué, y es igual a 9, que son los grados de libertad. Entonces, nosotros buscamos en la tabla y nos aparecen estos valores, que sería 2.26. Entonces, dice rechazar la hipótesis nula si no es así, ¿ok? Entonces, únicamente para que no se hagan bolas, sigan el criterio que, como se los expliqué, el criterio de rechazo de la hipótesis nula, y así lo van a utilizar. Entonces, aquí en este caso, como t de student es igual a 3, se acepta la hipótesis alternativa, es decir, se rechaza la hipótesis nula, infiriendo que la media del espesor de las arandelas es diferente de 0.05. Ahora bien, para el inciso B, para una prueba de dos colas al nivel de significancia 0.01, este también se va a dividir entre 2. Se adopta la siguiente regla de decisión: aceptar la hipótesis nula si t se encuentra dentro del intervalo de 0.995. ¿Por qué 0.995? 0.01 entre 2 se lo restan a 1 y sale 0.995, y es lo que van a buscar en tablas con 9 grados de libertad, y saldría 3.25. ¿Sí? Entonces se rechaza la hipótesis nula si no es así. Sigan los criterios que les puse en la tabla de resumen. Como t de student es igual a 3, se acepta hipótesis nula en este caso, a diferencia de aquí que se acepta la alternativa y se rechaza la nula. Aquí sí se acepta la nula, infiriendo que la media de espesor de las arandelas es igual a 0.5 pulgadas. Veamos otro ejemplo. Una prueba de la resistencia a la ruptura de 6 cuerdas que fabrica una compañía mostró una resistencia a la ruptura de 7.750 libras y una desviación estándar de 145 libras, mientras que el fabricante afirma que la resistencia a la ruptura es de 8.000 libras. ¿Es posible respaldar esta afirmación del fabricante a un nivel de significancia 0.05? Pues bien, tendremos que decidir entre las siguientes dos hipótesis. Aquí nuestra media poblacional es 8.000 libras. Entonces sería mu igual a 8.000 libras. Y esto sería que la afirmación del fabricante está justificada. Para la hipótesis alternativa, aquí dice que en este caso la resistencia a la ruptura disminuyó, ¿ok? Entonces sería mu menor a 8.000 libras y la afirmación del fabricante es falsa. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es igualmente t de student, sustituir los valores, la media muestral es 7.750, mientras que la poblacional es 8.000, entre 145, que es la desviación estándar, entre raíz de 6. Y eso es igual a menos 3.86. En el caso de una prueba, en este caso es una prueba de una cola, vamos a utilizar un nivel de significancia 0.05 y llegamos a la siguiente decisión. Acepta hipótesis nula si t es menor. Se acepta hipótesis nula si t es menor que menos t de tablas, obviamente. ¿Por qué menos t de tablas a un nivel de confianza de 0.95? Porque así lo dice el criterio. Pueden observar la tabla del resumen, lo cual con 6 menos 1 igual a 5 grados de libertad. ¿Por qué 6? Porque son 6 cuerdas. Significa que t calculada, que es esta que tenemos aquí, debe ser menor a menos 2.01. Si ustedes se van a la tabla a buscar una t de student con 0.95 nivel de confianza, ¿por qué? Porque es el nivel de significancia se lo restamos a 1 para poder encontrar el dato que nosotros queremos. Con 5 grados de libertad ustedes van a encontrar 2.01. Sin embargo, ustedes en su
tabla de resumen, tienen que el criterio tiene que ser menos, tiene que ser negativa la T de student de tablas y para ser comparada con la T de student calculada. Se rechaza lo anterior si no se cumple, ¿sí? Entonces, puesto que T de student calculada es menos 3.86, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. ¿Por qué? Porque menos 3.86 sí es menor que menos 2.01, infiriendo que la afirmación del fabricante es falsa.